Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimardi Max Crochet. En esta oportunidad miren los que les traigo una boina y busqué sinónimos por si lo conocen con otro nombre. Se le puede decir casquete, gorro, gorra, ¿sí? Y bueno, si tienen otra forma de nombrar este accesorio me lo dejan en comentarios, así aprendo. Bueno, es esta la propuesta de hoy. Está realizada con una base de un granny en forma hexagonal, ¿sí? De 6 lados. Y lo que hicimos fue hacer el aro de esta boina también con hexágonos, ¿sí? Así de simple. Va a tener una pequeña modificación con respecto al central, que lo vamos a aprender ahora en el tutorial. Y vamos a armar entonces esta boina, miren, para que puedan lucirlo en la ocasión que quieran. ¿Sí? Vamos a hacer esta y tengo otra propuesta que es en estos colores. Exactamente igual. Y tengo ganas de hacer uno liso, a ver cómo queda. Así que próximamente cuando lo realice se los voy a mostrar. Así que bueno, manos a la obra. Vamos a necesitar entonces los colores que quieran utilizar. Pueden aprovechar y utilizar restos de hilados, pequeños ovillos que le hayan quedado de otros proyectos, ¿sí? Combinar y jugar con los colores. En este caso aquí tengo uno que hice en tono negro crudo, o sea natural, y este azulino. Pero bueno, después vamos a hacer otro combinando este terracota, mostaza, verde, ¿sí? Verde esmeralda y demás. Así que pueden jugar también a hacerlo liso, ¿sí? De un solo color. No hay problema, queda muy bien de todas maneras. Así que seleccioné para este tipo de hilado, que es un hilado semigrueso, una aguja número 6,5, ¿sí? También pueden trabajar con una aguja número 6, si no tienen 6,5 también queda bien. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con este granny. Vamos a tomar entonces el primer color que seleccionen para esta primera vuelta y vamos a comenzar con un nudo deslizado. ¿Sí? De esta manera. Lo vamos a colocar en la aguja y lo que voy a hacer son 4 cadenas. Luego voy a picar en la primera y voy a hacer un punto deslizado y voy a formar un aro en el cual voy a trabajar, ¿sí? Voy a comenzar con 3 cadenas, ¿sí? Que van a ser mi primer vareta, y luego voy a hacer una vareta que va a picar dentro de este círculo que formamos, ¿sí? De esta manera tenemos nuestras 2 primeras varetas. Luego voy a hacer una cadena de separación y nuevamente dentro del aro voy a hacer 2 varetas. ¿Sí? Este es el motivo, así que voy a ir repitiendo. 2 varetas, una cadena. Y así hasta obtener 6 grupitos de 2 varetas. Tengo entonces 6 grupitos de estas 2 varetas, en total serían 12, ¿sí? Separadas cada 2 con una cadena. Y lo que hago a lo último es hacer una cadena, pico en la tercera cadena que hicimos al comienzo y cerramos con un punto deslizado. Así quedaría nuestra primera vuelta. Comenzamos una segunda vuelta. En cualquiera de los espacios cadenas voy a picar y voy a tomar mi material. Voy a trabar con un nudito o con una lazada, como ustedes se sientan más cómodos. Y voy a hacer nuevamente 3 cadenas, ¿sí? En el mismo espacio voy a hacer una vareta. Bien, ahora voy a ir al siguiente espacio cadena y voy a hacer 2 varetas, ¿sí? 2 en el mismo espacio, 2 varetas. Luego una cadena de separación y en el mismo espacio 2 varetas más. ¿Sí? Este es el motivo que voy a repetir, ¿sí? Lo voy a hacer aquí otra vez. Hacemos 2,
varetas, una cadena y 2 varetas. Así voy a ir completando toda la vuelta con este motivo. Llegué al final. Aquí recuerden que habíamos hecho las 3 cadenas y una sola vareta. Bueno, lo vamos a completar cuando terminamos la vuelta. Hacemos 2 varetas, una cadena de separación y cerramos con un punto deslizado. Vamos a comenzar una tercera vuelta y vamos a hacer algo muy similar. Miren, vamos a tomar material, vamos a comenzar exactamente igual que la vuelta anterior. 3 cadenas y una vareta, todo en el mismo espacio. Voy a ir ahora, me voy a ubicar entre medio de estos dos grupitos de varetas, ¿sí? Aquí, y voy a hacer 2 varetas, ¿sí? Una y 2. Luego voy a ir acá a la esquina, ¿sí? Y voy a repetir 2 varetas, una cadena y 2 varetas en el mismo espacio, ¿sí? Luego voy a repetir lo mismo que hice aquí, ¿ven? 2 varetas y en cada una de las esquinas voy a repetir el motivo. De esta manera voy a ir trabajando toda la vuelta. Para finalizar esta vuelta voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, en la vuelta anterior. Son 2 varetas y una cadena y de esta manera completo la esquina, al igual que el resto. Tengo terminada entonces esta tercera vuelta y lo que voy a hacer es ir midiendo a ver qué medida estoy formando. Si en este caso tengo 12 centímetros, recuerden que lo tienen que medir de vértice a vértice, ¿sí? Estos 12 centímetros son los que luego se van a trasladar. Miren, ven, esta es la forma de la boina vista de arriba. Esta es la parte más ancha, ¿ven? Aquí en el terminado tengo 15 centímetros. ¿Por qué? Porque tengo que calcular la circunferencia de lo que mide la cabeza y a eso sumarle unos 25 centímetros más aproximadamente de holgura. Es obviamente esa elección, pero es lo que yo recomiendo más o menos que tenga esa diferencia con lo que mide la cabeza. Bien. Entonces, en base a eso, calculo que con este granny de 12 centímetros debería dar una vuelta más para obtener la medida que acabo de explicar. Entonces voy a dar una última vuelta que va a ser muy similar a esta, solo que va a tener una diferencia, miren. Vamos a hacer 5 laterales y uno lo vamos a dejar sin tejer, ¿sí? Miren, vamos a hacerlo con este. Vamos a elegir uno de los laterales donde vamos a empezar a trabajar. Vamos a comenzar exactamente igual que la vuelta anterior, trabando la hebra, 3 cadenas, una vareta, y voy a trabajar entonces 5 laterales exactamente igual que la vuelta anterior, ¿sí? 2 varetas en cada una de las intersecciones en este caso, como es una cuarta vuelta, voy a tener 2, ¿sí? 2 grupitos de 2 varetas aquí en el medio, ¿ven? Y luego aquí esta esquinita que haremos exactamente lo mismo, 2 varetas, una cadena y 2 varetas, ¿sí? Lo voy a repetir entonces 5 veces. Aquí ya estoy completando el quinto lateral, ¿sí? Como habíamos quedado, miren. Entonces en la última esquina lo que hago es solo 2 varetas, ¿sí? 2 varetas nomás. Entonces de esta manera me va a quedar igual que al principio, ¿ven? 2 varetas aquí y 2 varetas acá. De esta manera voy a terminar esta última vuelta. Si ustedes deciden hacer una vuelta más, entonces esta cuarta vuelta va a ser igual que la anterior, ¿sí? Todos los laterales cerrados y quizás en una quinta ya hagan la última vuelta para culminar el granny. Eso depende del hilado que ustedes estén utilizando, les va a quedar un poquito más grande, un poco más chico, y la aguja con la que estén trabajando, ¿sí? Recuerden siempre eso.
Miren, vamos a corroborar acá de cuánto nos quedó. Son 15 centímetros, así que estaría bien para nuestra boina. Vamos a utilizar entonces de estas piezas, necesitamos 6. ¿Sí? Acá tenemos 4, 5, 6. Bien. Y una que va a ser completa. ¿Sí? Completito necesitamos una. Lo que voy a hacer ahora es plantear cómo vamos a distribuir estos granis. Vamos a ubicar entonces este que está completo en el centro y alrededor vamos a ir colocando los otros granis que preparamos con 5 lados la última vuelta, ¿sí? Los vamos a ir colocando de esta manera. La parte que falta va a ir para afuera. De esta manera, miren, queda armado la estructura de la boina. Ahora lo que vamos a hacer es unir estos granis. Lo que vamos a hacer es por el momento el del medio lo vamos a dejar aparte y lo que vamos a hacer es unir todos estos. Los vamos a unir, miren, de esta manera. Nosotros tenemos esta la parte que falta, ven, para afuera. Entonces lo que vamos a hacer es unirlo. Este lateral y este otro, ¿sí? Estos dos, este lateral sería, ¿sí? Vamos a unir entre sí este otro, y así todos los 6. ¿Cómo vamos a realizar esta unión? Vamos a tomar una hebra bastante larga y vamos a utilizar una aguja lanera. ¿Sí? Vamos a enhebrar esa hebra y lo que vamos a hacer es empezar a unir del centro hacia el extremo. En este caso lo voy a hacer con otro tono de hilado para que puedan ver bien cómo se hace, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es trabajar del lado del frente de los granis, ¿sí? Este es el revés y este es el lado de enfrente. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a trabajar con el rulito, un solo rulito de nuestra cadena, ¿sí? Tenemos el rulito de arriba y el de abajo. Vamos a tomar el de abajo, vamos a colocar la aguja así, introduciéndola por el lado de adentro y lo vamos a sacar por el siguiente, ¿sí? Esa es el primer punto que vamos a realizar. Ahora voy a ir al otro grani y voy a hacer lo mismo. Voy a tomar un solo rulito, voy a introducir mi aguja y lo voy a sacar por el siguiente, ¿sí? De esta manera voy a ir realizando toda la unión. Miren, me voy otra vez al del frente y lo que voy a hacer es introducir la aguja por donde salió la hebra, ¿ven? Donde salió lo voy a introducir otra vez y lo voy a sacar por el siguiente. Ahora voy a ir al siguiente lado y voy a introducir mi aguja nuevamente por donde salió y lo saco por el siguiente punto. Y así voy a ir repitiendo de lado a lado, exactamente lo mismo, ¿ven? Y de esta manera voy a ir uniendo, miren. Se lo hice en otro color para que de paso vean cómo queda, miren, van a ver. Miren, aquí tengo la costura y miren, si tiro de los dos lados, miren cómo queda. No se ve para nada, queda perfecto, ¿sí? Así que recuerden, vamos a unir este lateral y este otro. Bueno, acá tengo ya estos granis unidos entre sí. Ven cómo queda esta puntita, queda natural porque es un hexágono, ¿sí? Es lo que nos va a formar la boina, ya que si hacemos esto se forma prácticamente la boina. Y aquí en este espacio que se forma vamos a colocar entonces el grani completo, ¿sí? Y de esta manera utilizaremos entonces 6 granis alrededor y 7 con este que hacemos entero. De esta manera va a quedar unida la parte del centro y con esto completamos todo lo que es la unión de granis, ¿sí? En total, como vieron, son 7 y quedaría de esta forma, ¿sí? Bueno, ahora lo último que vamos a hacer, además de un paso anterior, va a ser esconder todos los hilos que nos van a quedar, las hebras, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es aquí un punto para que esto sea donde se va a colocar en la cabeza, ¿sí? Lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a tomar hebra del color que ustedes deseen hacerlo. En este caso lo voy a hacer con el color que utilicé para la última vuelta.
Voy a comenzar en cualquiera de los lugares, voy a colocar el material y ven, voy a realizar del lado, perdón, así, del lado del derecho, voy a colocar la aguja en cualquiera de las varetas y vamos a comenzar ahí con una cadena y en el mismo punto un medio punto, ¿sí? Vamos a hacer alrededor de toda esta abertura medios puntos, ¿sí? Miren, aquí donde nos encontramos con la vareta horizontal vamos a hacer 2 medios puntos. Bien, aquí otra vez 2 medios puntos y en cada una de las varetas un medio punto. Así toda la vuelta. Termino la vuelta con un punto deslizado en el primer medio punto y voy a comenzar una segunda vuelta con una cadena y voy a hacer medios puntos nuevamente, pero picando entre medio de esta B que se forma en la base del medio punto. Vamos a picar ahí y vamos a sacar, ¿ven? Miren, aquí donde estoy marcando, ¿ven? Que tienen estos dos rulitos, bueno, en el medio, ¿sí? Yo siempre coloco la aguja así, el gancho, ¿ven? Introduzco la aguja y saco. Bien, porque así, a ver, se complica un poquito más ahí, pero igual se puede, ¿ven? Bueno, entonces en cada uno de los medios puntos de la vuelta anterior voy a hacer otro medio punto, solo que picando en el centro para que me quede más prolijo. Y así voy a dar todas las vueltas necesarias para completar aproximadamente 2 centímetros o 3, como a ustedes les parezca mejor, para este borde. Y así me queda, miren, terminadito el borde. Miren qué lindo que queda con el medio punto tomado como les enseñé. ¿Ven? Le da una textura, una terminación diferente. Bien. En total, como les dije, son 2 centímetros y realicé 4 vueltas. Pero, como siempre les digo, eso es a libre elección de ustedes y el tamaño que ustedes quieran hacer, ¿sí? O que les resulte más cómodo. Otro detalle es que si ustedes lo quieren más ajustado, lo que pueden hacer es hacer un par de disminuciones en la primera vuelta. Si en la primera vuelta, en vez de realizar un medio punto por cada vareta o 2 aquí en las varetas horizontales, pueden realizar uno en las varetas horizontales o hacer alguna disminución aquí en el centro. Bueno, ustedes ven qué tipo de ajuste quieren realizar. Si lo hacen así como lo hice yo, bueno, en mi caso queda bien, así que pueden animarse. Bien, bueno, con esto último ya nos quedaría terminado nuestra boina. Les voy a mostrar las dos versiones que realicé. También después voy a realizar una lisa, a ver cómo queda. Después se las voy a mostrar en alguna publicación o algo como para que lo puedan ver, ¿sí? O en mi Instagram, que siempre estoy subiendo fotos y demás de los proyectos que hacemos. Así que bueno, espero que les guste, que lo hagan y cualquier duda que tengan me pueden escribir en comentarios y vamos a estar charlándolos por ahí. Un beso grande, gracias.